Ahí están los hermanos que también nos siguen en el Facebook. Bueno, bienvenidos al día 1 de nuestro taller Catolicismo y Cristianismo. Un taller importante para que podamos aprender acerca de lo que es esta religión, la religión católica, y que vamos a aprovechar durante este tiempo de la enseñanza, mis hermanos, para ir contrastando. Contrastar significa vamos a ir comparando, vamos a ir viendo si hay similitudes, si hay similitudes y diferencias teológicas, históricas y sobre todo bíblicas. Antes de iniciar a leer la introducción, quiero simplemente aclarar, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo allí a través del vivo y también con ustedes que están acá. La intención de este taller no es atacar el catolicismo, no es nuestra intención. De hecho, por eso el taller se titula Catolicismo y Cristianismo, no se titula Catolicismo versus Cristianismo. Entonces la idea no es ni contender, ni tampoco necesariamente ponernos a pelear con el catolicismo, sino que lo que queremos aprender a través de la historia, queremos aprender a través de la historia de la iglesia, en qué momento llega el catolicismo, había iglesia antes del catolicismo, había qué pasó luego que ya existe el catolicismo con otras iglesias, con otras profesiones de fe, con otras religiones. Vamos a tratar de aprender todo esto, pero indefectiblemente en algunos momentos vamos a tener que comparar esta religión, pasar esta religión católica del catolicismo con el filtro de la Biblia. Y al pasarlo con el filtro de la Biblia, seguramente allí, pues a lo mejor veremos algunas cosas un poco contrarias a lo que profesa el catolicismo. Entonces, quiero aclarar este punto tanto para ustedes como para los que nos están viendo, que la intención del taller no es atacar al católico. Creo que cada quien es libre de poner su fe o de creer en lo que quiera, pero la verdad es una sola, y vamos a enseñar esa verdad, y ojalá que si hay una persona que profesa la religión católica, que a lo mejor viendo todas las evidencias, porque vamos a dar evidencias históricas, vamos a dar evidencias empíricas, y finalmente pues cada quien sacará su conclusión si verdaderamente esta religión está en la verdad o no está en la verdad. Pero también algo que vamos a hacer o vamos a estar viendo durante este taller es que vamos a notar, conforme estemos avanzando en el conocimiento de todo lo que tenemos que aprender, vamos a ver que lamentablemente aún el cristianismo moderno, el cristianismo que tenemos en la actualidad, también tiene muchos vestigios del catolicismo. Ha quedado mucho del catolicismo impregnado en el cristianismo moderno, en muchas iglesias, en algunos funcionamientos, en la manera jerárquica, en la manera administrativa. Así que también vamos a ver esto, pero vuelvo y aclaro por última vez, la intención no es criticar el catolicismo como tal, sino más bien vamos a conocer la verdad acerca del catolicismo. Amén. Esa es nuestra intención. Así que, y voy a utilizar continuamente esta palabra catolicismo. ¿Por qué catolicismo? Cuando hablo de catolicismo no estoy haciendo referencia a un individuo católico, a un conocido católico, a una persona individual que profesa la fe católica. Utilizo la palabra catolicismo entendiendo que estoy hablando de la estructura como tal, de la estructura, del sistema religioso como tal. Así que para que nadie se sienta aludido, Muy bien, entonces bueno, vamos a identificar la guía. Sé que algunos lo tienen en físico, otros lo tienen en digital, y esta es la guía que nos va a conducir y de la cual después de leer estaremos haciendo algunas argumentaciones. Entonces el tema que tenemos para este tiempo en nuestro taller es el tema catolicismo y cristianismo. Quise utilizar un texto que está en la Biblia, que se encuentra en la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 27. Antes de leer ese pasaje, les cuento una anécdota personal, porque parte de lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde y durante varios domingos, tuve el privilegio de tomar un curso en Venezuela
Venezuela, en el estado Zulia, en Maracaibo, un espectacular curso que todavía lo llevo en mi corazón, no lo olvido más nunca, acerca de sectas y religiones. Ahí fue más o menos donde pude aprender acerca de las sectas y las grandes religiones, entre las cuales está el catolicismo, está el islamismo, y bueno, un montón de religiones aprendimos, mormones, muchas religiones aprendimos. Pero la anécdota es que yo, antes de tomar este curso de sectas y religiones, en la congregación donde yo asistía, recuerdo que una oportunidad yo escuché a un maestro, a un profesor de escuela dominical, y él dijo que en la Biblia no aparece la palabra religión. Entonces yo me quedé con eso, y yo luego, en algunos momentos breves que me tocó dar enseñanza, yo simplemente cometí el error porque todavía no leía la Biblia, no estudiaba la Biblia profundamente como ya luego le empecé a hacer. Y yo cometí el error también de repetir como un loro. Entonces yo también decía, en la Biblia no aparece la palabra religión. Pero ¿saben qué? No es verdad. En la Biblia sí aparece la palabra religión. Lamentablemente, pues, hay gente que piensa que no aparece. Sí aparece la palabra religión en las Escrituras, para que se entienda mejor. Sí aparece la palabra religión. Y precisamente uno de los que hace mención de la palabra religión es Santiago. Santiago, de hecho, lo hace en 2 oportunidades en su epístola. Entonces, quise colocarles esta porque tiene mucho que ver con lo que estaremos aprendiendo en los próximos domingos. Santiago 1:27 dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Ahora, fíjense qué interesante. Santiago no hace un desconocimiento de que probablemente hay religiones. De hecho, nosotros como cristianos, aunque a veces entendemos por nuestros conocimientos que ser cristiano no es una práctica religiosa, sino todo lo contrario, es un estilo de vida. Amén. Pero que lo entendamos así, es un estilo de vida. Pero también se nos cataloga como una religión. Muchas veces, es decir, la religión cristiana, la religión mormona, la religión musulmana, la religión católica, muchas veces se nos cataloga como una religión. Ahora, hasta cierto punto no hay gran problema en eso. Pero Santiago lo que está diciendo acá, que la verdadera religión tiene unos signos, tiene unas características puntuales. Y en resumen de lo que dice Santiago, es que la verdadera religión es aquella que produce una transformación en el individuo. ¿Ok? Pueden anotar eso allí. Les dije que traían cuadernos para tomar apuntes. Voy a estar diciéndole varias cosas, las cuales tienen que apuntarlas para que no se les olvide. Que la verdadera religión es aquella que produce una transformación en el individuo, una verdadera transformación en el individuo. La verdadera religión... ¿Eso quién lo dijo? No, es la conclusión que estamos sacando en base a lo que dice Santiago. Porque Santiago dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas. Ayúdeme con Kiara, por favor. Ahí está. Muy bien, a las viudas en sus tribulaciones, y luego Santiago dice, y guardarse sin mancha del mundo. ¿A qué nos suena esto, hermanos? Guardarse sin mancha del mundo. ¿A qué suena esto? ¿A qué doctrina nos suena esto? A la santidad. Miren qué interesante. Entonces, ¿te escucho? Está bien, sí. Pero yo digo que, por ejemplo, los budistas, entonces, si llegamos a esa conclusión, ellos dirían que ellos lograron esa transformación en el individuo, porque ellos se apartan y están por allá en el Tíbet y no tienen contacto con... Pero no hay una transformación en ese individuo. Lo que hay son prácticas religiosas, tal cual como tú lo dices. ¿Qué hace un budista? Un budista va a hacer lo mismo como hacen muchos católicos, se aleja del mundo, se separa de la sociedad, pero eso no significa que él se ha librado del pecado. Por eso hablamos de que la verdadera religión, según Santiago, es aquella que produce un cambio en el individuo, no en el entorno, sino en la persona como tal. ¿Ok? Entonces,
Vamos a leer la introducción, mis hermanos. Permítanme leer la introducción. Ustedes que están allí, por favor, presten atención. Vamos entonces a arrancar con la introducción de nuestro taller, tema catolicismo y cristianismo. En estos tiempos hemos visto un resurgimiento importante del catolicismo a raíz de la muerte del Papa Francisco y la elección de un nuevo Papa, como todos lo saben, León XIV. Prácticamente el mundo entero ha centrado su atención sobre aquella milenaria religión, al punto tal que podríamos estar hablando de un tiempo de catolicomanía, dejando atrás los siglos de catolicofobia que pasó el catolicismo. En este tiempo presente, muchas personas se han visto motivadas a identificarse como pertenecientes al catolicismo, influenciados por los retumbantes eventos acontecidos los meses pasados y con la magnificación que ha hecho la prensa de esos eventos y también el buen uso de la tecnología por parte de la Iglesia en Roma. Dicha estructura religiosa se ha hecho muy atractiva a la actual generación. Pero la pregunta que nos inquieta es la siguiente: ¿saben las personas qué es el catolicismo? ¿Conocen su origen? ¿Conocen su historia, sus dogmas y el significado de sus rituales? ¿Conocen su enorme influencia en la humanidad en siglos pasados? ¿Conocen el verdadero rostro de la Iglesia Católica y todo lo que en ella se oculta? Pues durante varias clases estaremos estudiando todas las cosas más relevantes del catolicismo y a su vez haremos un paralelismo y comparativas con el cristianismo bíblico, para que juntos y con muchas evidencias bíblicas e históricas podamos llegar a conclusiones importantes acerca de la iglesia más influyente y poderosa sobre toda la tierra, como lo es la Iglesia Católica. Entonces, acá, como vimos en la introducción, el día de hoy, pues mucha gente no está motivada, mucha gente a raíz de la muerte de este Papa argentino y luego la asunción de un nuevo Papa norteamericano peruano, como el Papa León XIV. Entonces, bueno, mucha gente, yo soy católico, yo soy católica, yo soy católica, y es como que ahora hay una moda de simplemente ser católico. Y nuestra intención con el taller, entonces, ya que todo el mundo pareciera que la mayoría de las personas quieren identificarse como católicos, pues sería interesante saber el trasfondo entonces de aquella religión. Y por eso vamos a ver el primer punto. Para este taller tenemos 5 puntos que está obviamente divididos en varios subpuntos, pero tenemos 5 puntos importantes que vamos a estar estudiando durante nuestro tiempo de taller. El primer punto, vamos a ver entonces el origen del catolicismo. ¿De dónde nace el catolicismo? ¿De dónde viene? ¿Será que el catolicismo, como dicen algunos, viene del cristianismo? ¿El catolicismo es igual al cristianismo? Y para esto, mis hermanos, para que quede constancia de que nuestra intención no es contender a priori con el catolicismo, sino más bien enseñar esto de la manera más histórica posible, vamos a ver la definición del origen del catolicismo bajo la lupa del mismo catolicismo, cómo lo ponen ellos en su declaración de fe, cómo lo colocan ellos en sus páginas católicas. Esto es lo que vamos a ver en primer lugar. Entonces vamos a leer juntos, ¿les parece? Presten atención ahí en sus guías, yo voy a estar leyendo y vamos observando entonces todo el origen del catolicismo. De acuerdo a la tradición católica, el fundador de la iglesia fue Simón Pedro, el primero de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret. Tras la muerte de Jesús, sus discípulos comenzaron a predicar sus enseñanzas y se diferenciaron del judaísmo. En los siglos siguientes se fundaron diferentes comunidades de creyentes cristianos
en el Imperio Romano. A pesar de la persecución que sufrieron los cristianos en los primeros siglos de su historia, la religión se difundió entre la población. En el siglo IV después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo y cambió la historia de la religión a través de diferentes concilios, reuniones de obispos. Se consolidó la organización jerárquica y se estableció una doctrina homogénea que dejó atrás las diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Cristo. El catolicismo es una de las principales, aquí volteo la página 2, el catolicismo es una de las principales ramas o corrientes de la religión cristiana. Es la iglesia más numerosa en cantidad de fieles y está compuesta por la iglesia latina o romana y 23 iglesias orientales o uniatas, iglesias católicas de tradición oriental. Todas esas iglesias están sujetas a la autoridad religiosa del Papa, que reside en la Ciudad del Vaticano. Se distingue de las otras dos grandes ramas del cristianismo, como lo son la Iglesia Ortodoxa, que se separa de la Iglesia Católica en el año 1054, y el protestantismo, que también se conoce con la reforma que hizo Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. De las diversas corrientes del cristianismo, el catolicismo es la más uniforme y organizada. Esto se debe a que la Iglesia Católica es una institución antigua, jerárquica y unificada, que se considera a sí misma como la única heredera de la doctrina enseñada por Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, en el dogma cristiano. En este sentido, el catolicismo tiene su origen en la figura del apóstol Pedro, identificado como el primer papa, a quien, según el Nuevo Testamento, Jesús le dijo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Acá hacemos una pequeña pausa. Entonces, en base a lo que les acabo de leer, según dice la Iglesia Católica, el catolicismo fue fundada por Pedro. Ellos dicen que fue por Pedro porque Pedro trajo las enseñanzas de Jesús a Roma. De hecho, el catolicismo dice que Pedro lo constituye como el primer papa. Es decir, estamos hablando de que desde Pedro hasta nuestros días, según la historia o la teología católica, han habido 266 papas. Y esos 266 papas que han habido, el primero de ellos se conoce, que dicen ellos que fue Pedro. El segundo dicen que fue uno llamado Linio, y el tercero uno llamado Anacleto. Entonces, y luego tenemos a San Clemente. Y así hay toda una línea de papas a través de los siglos, pero los católicos o el catolicismo defiende que el catolicismo nació o lo fundó el apóstol Pedro. Ese es el argumento, o esa es la definición teológica o doctrinal del catolicismo. Según el catolicismo, valga la redundancia, el catolicismo la fundó Pedro. Vamos a ver, antes de entrar a desmenuzar un poquito esto, vamos a ver algunas características del catolicismo. ¿Qué características tiene el catolicismo? Vamos a leer, yo voy a estar leyendo y por favor presten atención. Características del catolicismo. A grandes rasgos, el catolicismo se caracteriza por lo siguiente. Número 1, es la más numerosa de las tres ramas principales del cristianismo, seguida por el protestantismo y la Iglesia Ortodoxa. Se cree que en el mundo hay un poco más de 1.400 millones de católicos en el mundo, lo cual
como lo que acabamos de leer, posiciona a la Iglesia Católica o el catolicismo como la rama más numerosa del cristianismo. ¿Ok? Esto es historia, que estamos aprendiendo historia acerca del catolicismo. Número 2. Su doctrina se basa en la creencia en un solo Dios y en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios crucificado y resucitado al tercer día para liberar a los seres humanos del pecado. Número 3. Su forma concreta de organización es la Iglesia Católica, cuya máxima autoridad es el Papa, quien es el obispo de Roma y dirige la Santa Sede establecida en la Ciudad del Vaticano. Aquí hago un pequeño hincapié para explicarles rapidito. En este taller vamos a estar yendo y volviendo, porque hay cosas que no quiero que ustedes tampoco se les escape. Para este momento que estamos, para este tiempo, esto fue un proceso progresivo que se fue dando, pero para este momento que estamos hablando, ¿ustedes saben cuál es el país más pequeño del mundo? La Santa Sede. La Santa Sede, que su capital es el Vaticano, que es donde está el Papa, lo que se conoce como la Iglesia, la Ciudad del Vaticano. Esa es la que se reconoce como el país más pequeño del mundo, tiene solamente 44 kilómetros. Y esto fue oficializado hace muy poco. Estamos hablando en el siglo XX, fue que se logró oficializar esto con acuerdos políticos entre presidentes en aquella época de Italia con el catolicismo, con el obispo de Roma que estaba ahí en la Ciudad del Vaticano. Entonces se le asignó esa ciudad, 44 kilómetros es lo que tiene cuadrado, es lo que tiene la Santa Sede, es el país, entre comillas, más pequeño del mundo, y pues el jefe de Estado de ese lugar es el Papa. ¿Se entiende? Seguimos viendo otras características. Número 4, reconoce sus orígenes en la predicación de Jesucristo y en la misión de sus apóstoles. A lo largo de más de 2000 años desarrolló un complejo sistema teológico y se difundió desde Oriente Próximo y Europa hacia distintos rincones del mundo. Siguiente, es una de las corrientes religiosas mayoritarias del mundo. Su número de fieles es mayor a la suma de las dos corrientes cristianas que le siguen y supera también al número total de budistas y de hindúes, y únicamente es superada en fieles por el Islam y en particular por su rama sunita. Siguiente. Acá vimos que el catolicismo, como le dije, es una de las religiones que tiene más adeptos, que tiene más membresía. Oficial, extraoficial, pero ellos se posicionan de esa manera, siendo superados ya para este tiempo. Ya en algún momento tocará ver esta religión también, los musulmanes, el islamismo, siendo superado en este tiempo, inclusive por el tremendo avance que está dando esta religión musulmana. Un avance, no sé si preocupante, pero un avance bastante peligroso, sobre todo en Europa. En este momento hay un fuerte problema con el avance del islamismo, pues prácticamente llenando toda Europa, y no solo llenando Europa, sino quitándole también mucho lugar al catolicismo, ¿ok? Está sucediendo esto en este momento. Siguiente, su doctrina ejerció una influencia fundamental en la cultura europea y occidental, al establecer normas morales, propiciar debates intelectuales, inspirar obras artísticas y arquitectónicas e intervenir en asuntos políticos como legitimar gobiernos o desatar guerras y persecuciones. Esta es la parte
Este es un trasfondo muy importante que mucha gente ignora del catolicismo, que el catolicismo pues no es necesariamente todo lo que vemos el día de hoy, sino que en siglos pasados la influencia del catolicismo superaba ampliamente a la de los reyes, a la de los gobernantes, simplemente por orden del obispo de Roma, que entiéndase que sería el papa de turno, solamente por la orden o por la influencia del papa se podía desatar una guerra tremenda. De hecho, históricamente fue así. La Guerra Santa en el año 1054, 1030 se desató una guerra brutal entre los católicos y los musulmanes, que ya por la Tierra Santa, que por Jerusalén, y bueno, ya luego muchas batallas se libraron en nombre de la religión. Por eso es que hasta el sol de hoy, cuando nosotros estamos viendo noticias, cuando la gente está viendo guerras que se dan amparadas por líderes religiosos, pues la gente dice, no ha cambiado mucho las cosas. Todavía se sigue haciendo guerras en nombre de las religiones. Estas cosas pasaron y estas cosas siguen pasando todavía. Siguiente. Reconoce 7 sacramentos la Iglesia Católica. Número 1, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Los católicos consideran que estas prácticas rituales fueron instituidas por Jesucristo para hacer llegar la gracia de Dios a los creyentes. Eso lo veremos más adelante, si es del todo cierto o no. Siguiente. Sus ritos deben ser impartidos por sacerdotes formados y ordenados para ello, a quienes se les impone el celibato como obligación, salvo en las iglesias católicas orientales, en las que se admite la ordenación de hombres previamente casados, excepto para la dignidad de obispos. Siguiente, su texto sagrado es la Biblia, incluye el Antiguo Testamento, equivalente a grandes rasgos a la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento. También sabemos que tienen algunos libros que luego se denominaron libros apócrifos, ¿no? Siguiente, existe una extensa biografía religiosa, mística y teológica elaborada a lo largo de los siglos que tiene autoridad y forma parte de la tradición católica. Una de las cosas que pasa con el catolicismo es que el catolicismo tiene un reconocimiento de la Biblia como la palabra de Dios, pero a su vez ese mismo nivel de autoridad también se lo dan a las tradiciones, también se lo dan a los dogmas, a las postulaciones que hacen los papas a modo ex cátedra. Eso vamos a ver más adelante qué significa modo ex cátedra. Entonces, esto es una mezcolanza de autoridades. Tiene autoridad la Biblia, pero también tiene autoridad las tradiciones, tiene también autoridad las bulas papales. Entonces, ellos no tienen una autoridad única como sí lo tenemos los cristianos, que reconocemos que la única autoridad reside en la palabra de Dios. En más nada, no es transferida al pastor, no es transferida a la junta de la iglesia. La única autoridad en la iglesia cristiana, o la última autoridad, o la autoridad absoluta, si lo queremos decir así, es la palabra de Dios. Entonces, leemos unas últimas más y nos vamos entonces a nuestra primera contienda o a nuestra primera aclaratoria de este taller. Según la Iglesia Católica, vuelvo a leerlo nuevamente. Según la Iglesia Católica, el origen del catolicismo se remonta a la organización de los apóstoles de Cristo para la preservación y difusión de su legado. De acuerdo a la tradición,
El fundador de la Iglesia Católica fue el apóstol Pedro, también llamado San Pedro, considerado como el primer papa, quien habría cumplido así la misión encomendada por el propio Jesucristo. Esto habría ocurrido en el siglo I después de Cristo y habría formalizado la separación entre el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo. Bueno, al terminar de leer todo esto que leímos ya, nos retumba una enseñanza, ¿no? O lo que dicen los católicos, ¿no? O lo que dice el catolicismo. El catolicismo está totalmente convencido de que su religión, su iglesia, pues tiene como base fundadora al apóstol Pedro. Ellos reconocen que Pedro fue el fundador del catolicismo, que Pedro fue el primer papa. Ahora, es muy importante lo que vamos a hacer ahora, mis hermanos. Muy importante, porque como les digo, yo no quiero decirle, no, esto es mentira. No, yo quiero que ustedes mismos vean con las evidencias que les voy a presentar si realmente Pedro fue el primer papa, si realmente Pedro fundó la Iglesia Católica como se le enseña o se le ha enseñado a los católicos a través de los siglos, porque no es poca cosa lo que vamos a aprender ahora. Estamos hablando de que es el fundamento. Eso es como que tú dices, yo voy a construir un edificio y antes de construir el edificio que hace uno coloca la columna, coloca el fundamento, perdón. Entonces no es poca cosa, porque si esto es una mentira, présteme atención, si esto es una mentira, que es el fundamento de la Iglesia Católica, que es el fundamento del catolicismo, si realmente Pedro no fue el primer papa, si realmente Pedro no es el fundador de la Iglesia Católica, si el fundamento es mentira, todo el edificio también es mentira. ¿Se entendió esto? Así que vamos entonces a ver San Pedro, primer papa, es lo que está acá en la guía, ¿no? La Iglesia Católica defiende este postulado de que Pedro fue el primer papa, y el caballito de batalla de ellos, porque si usted se consigue a un católico, aunque la gran mayoría de los católicos no saben nada de la Biblia, lamentablemente, no saben nada, no digo por crítica, pero es la verdad, no tiene manera, pero si te consigue con un padre, con un cura, capaz que sería un debate bastante interesante. Ellos afirman de que Dios le encomienda a Pedro fundar la iglesia a partir de lo que el Señor dijo o le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19. Ahí se lo coloqué. Ahora sí, por favor, ayúdenme a leer los textos lo más fuerte que puedan y vamos a desmenuzar qué tan verdadero es que ese texto autorizó a Pedro para ser el fundador de la Iglesia Católica o también para ser el primer papa. ¿Lo pueden leer? Lean, por favor. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Será desatado en los cielos. Entonces, si lo que acabamos de leer, por eso que ahí le coloqué una pequeña imagen que está en la guía, la mayoría de las estatuas católicas del apóstol Pedro, que ellos hacen del apóstol Pedro, sería interesante preguntarse cómo sabían ellos la cara de Pedro, ¿no? Porque Pedro murió antes de culminar el siglo I. No sé si para aquella época había todavía cámara, no existía cámara todavía, pero bueno, todas las estatuas que ustedes se van a encontrar
que hace mención de que tiene que ver con Pedro, va a encontrar algo particular, y es que él siempre tiene en la mano unas llaves, porque ellos dicen, no, a Pedro se le dio la llave del reino, y sobre Pedro el Señor dijo que iba a edificar la iglesia. Pero esto es realmente cierto. Podemos tomar Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19, como una afirmación de que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Pues tenemos el rebatimiento clásico. El rebatimiento clásico ante esta posición de los católicos es que hay una confusión en el tema Petra, que Petro era el pequeño, pero la declaración, porque lo que realmente sucedió en ese Mateo 16 es que lo que el Señor dice sobre lo que Pedro ha reconocido, sobre la declaración que Pedro ha hecho. ¿Cuál fue la declaración que Pedro ha hecho? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lo que dice el Señor es, sobre lo que tú has dicho, sobre eso que salió de tu boca, es que se va a edificar mi iglesia. No sobre Pedro como humano, como individuo. No sobre Pedro, por favor. No sobre Pedro como individuo, sino todo lo contrario, sobre la confesión de Pedro, reconociendo que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué papel tuvo Pedro luego que el Señor Jesucristo dijo esto? Porque sí, hermanos, en algún punto el catolicismo sí tiene razón. ¿En qué punto el catolicismo tiene razón? En el punto de que Pedro, porque el Señor le asignó una labor a Pedro, Pedro fue el primero o el primer apóstol que predica el primer mensaje para que la iglesia nazca en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Pedro el que se pone de pie, y Pedro da este mensaje del evangelio, y se suman 3,000 almas en aquel día. Eso está en Hechos capítulo 2. Ahora les pregunto a ustedes, los que conocemos la Biblia, los que han leído la Biblia, los que me están escuchando acá y viendo. Cuando Pedro se para en Pentecostés, en el día de Pentecostés, y Pedro se para allí, ¿con qué nace la iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Con qué nace? ¿Con el mensaje que Pedro da o con Pedro como persona? Con el mensaje. Porque el mensaje fue: ustedes mataron a Jesús, Dios le resucitó, y a ese Jesús que ustedes mataron, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí vino el arrepentimiento, ahí se compungieron en sus corazones y le dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, Pedro tuvo un papel preponderante, lo reconocemos. Pedro tuvo un papel iniciador de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque él tuvo el privilegio, por manejarlo así, de transmitir el primer mensaje evangelizador con la cual nace la iglesia. Pero Pedro no es el fundador de la iglesia, es algo muy diferente. Pedro tuvo el privilegio de predicar el mensaje, porque este fue el objetivo de Jesús. Cuando Pedro en Mateo 16, hasta el 16 al 18, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que tomó el Señor de la mano de Pedro, lo que tomó el Señor no fue a Pedro, sino la declaración de Pedro. ¿Se entiende? La declaración de Pedro es lo que toma el Señor. Gracias, Fabio. La declaración de Pedro es lo que toma el Señor, y el Señor le dice a Pedro: efectivamente, sobre esta declaración, sobre lo que tú has dicho, Pedro, es que yo voy a edificar mi iglesia. Otro privilegio que tuvo Pedro, para que lo sepan, porque para que no estemos ignorantes también a esto, y que veamos que lo que el Señor dijo tenía todo el sentido de lo que realmente el Señor quería cumplir con Pedro.
Pedro también tuvo el privilegio de ser el primero que le llevó el evangelio a un gentil. El primero. ¿Quién fue a ese gentil que Pedro le llevó el evangelio? Tum, 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 tum. Ah, ahí está. El centurión. Centurión, ¿cómo se llama ese centurión? Cornelio, ¿verdad? Cornelio. Pedro fue que le lleva el mensaje. Entonces, miremos un poquito, hermano, préstame atención acá, luego escriben. Miremos un poquito cuál es realmente la interpretación correcta de Mateo 16, del 16 al 18, porque luego se hizo efectiva. Pedro tuvo las llaves para manejar un poquito el concepto católico. Pedro tuvo en sus manos la llave para dar inicio a la iglesia en el día de Pentecostés. Pero ¿cuál es esa llave? El evangelio. El mensaje, no Pedro. El mensaje. Pedro también tuvo la llave en sus manos para poder abrirle las puertas de la salvación, por decir algo, para presentar el evangelio a los gentiles. ¿Cuál era esa llave, mis hermanos? El evangelio. El evangelio, la palabra de Dios, lo que Jesucristo les había dejado, lo que el Espíritu Santo ahora les estaba recordando, porque esa era la labor del Espíritu Santo. Entonces Pedro sí tuvo ese privilegio. Entonces la parte que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, sí se está, digamos, refiriendo específicamente a Pedro. Sí, específicamente a Pedro. Jesús le está diciendo a Pedro, y a ti Tú vas a llevar el mensaje. Sí, coloquialmente, lo que Cristo le está queriendo decir a Pedro en ese Mateo 16, del 16 al 18, Pedro, bajo esa confesión, bajo esa palabra que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fíjese lo que dice el pasaje, edificaré mi iglesia. ¿Está claro o no? Pero, ¿y lo de atar y desatar? Ya, digo edificar, ya esa parte. Dice, edificaré mi iglesia, dice el Señor. ¿O me equivoco? Estoy leyendo mal. Dice, y sobre esta roca, que esta roca aquí, sobre esta declaración, sobre este dicho tuyo, edificaré mi iglesia. Porque, seamos honestos, ¿ah? Es de Cristo. Si Cristo hubiese querido que Pedro tuviese la patente de fundador de la iglesia, lo hubiese hecho, edificaré tu iglesia. ¿O no? Muy simple el entendimiento ahí. Pero el Señor lo dejó bastante claro. El Señor dijo, edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿Entiende? Entonces, Pedro tuvo el privilegio de predicar el primer sermón que da inicio a la iglesia de Cristo. También Pedro tuvo el privilegio de ser el primer apóstol en predicarle a un gentil, entiéndase Cornelio, y también le abrió las puertas de la salvación a los gentiles. Cuando el pasaje luego dice, y lo que atares y lo que desatares, ahí está hablando del concepto de la iglesia. Ahora ahí está, es la iglesia como tal. Es la iglesia. El que rechaza el mensaje, el mensaje el mensaje del evangelio, queda atado a la condenación. Y el que acepta el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación, queda desatado, no de dinero. Este pasaje lo utilizan mucho los predicadores modernos de este tiempo para hablar de ataduras demoníacas, para hablar de ataduras económicas y un montón de cosas. No tiene nada que ver esto con estas cosas, sino está hablando de rechazar o aceptar el mensaje. El que lo rechaza está atado todavía a la condenación. El que lo acepta queda liberado que queda desatado de la condenación. ¿Se entendió este punto? Sí. ¿Una pregunta tenías, por favor? ¿Sí? El pastor donde dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso que también se usa en el catolicismo para decir que Pedro está esperándonos allá para ver si sí, entrar, es lo que utilizan, porque dicen que Pedro tiene la llave. Sí, que Pedro tiene la llave. Entonces, uno dice, ahí en un sentido, o sea, la gente lo tomó en el sentido literal. Exacto, lo que hizo el la llave de los cielos, o sea, abrir las llaves del reino de los cielos. O sea, lo que le está diciendo el Señor es que
El mensaje, el evangelio. Tú vas a predicar, tú vas a Exactamente. en ti, o sea, te voy a usar para eso, Sí. para que abras el misterio. Sí, para sí, ir sí. dependiendo de otras personas. Pero Totalmente. No para No es literal, no es una llave literal, sino es el mensaje. Con ese mensaje que tú abres las puertas de la salvación. El que lo acepta, bienvenido. El que no lo acepta, también. Pero todo es con el mensaje. La preponderancia lo tiene el mensaje. Esa declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego vemos en los evangelios dice, y el que tiene al Hijo no verá la muerte, no vendrá condenación, perdón. Pero el que ha rechazado al Hijo ya está condenado. Entonces queda bastante claro este punto. Esta sería como una interpretación teológica y la que le dan los católicos es literal. Los católicos le dan una interpretación literal y realmente la interpretación no es literal, sino más bien una interpretación figurativa. Es una interpretación figurativa, pero solamente hemos tocado Mateo 16 al 18, que es un texto, como le dije, caballito de pelea para muchos en el catolicismo, para afirmar que Pedro fue el primer papa. Ya te doy, Mariana. Para afirmar que Pedro fue el primer papa y que Pedro fue fundador de la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay más textos. Vamos a hacer acá un ejercicio. Vamos a ser católicos por 20 segundos. ¿Verdad? Vamos a pensar, no, Pedro es el fundador, Pedro es mi primer papa. Y no quisiéramos saber cómo piensa nuestro papa, qué cosas dijo nuestro papa. ¿Ve? Si Pedro fue el primer papa para el católico o el catolicismo, me encantaría saber qué pensaba Pedro del papado. ¿Cómo veía Pedro el papado? Ojo. La verdad es que no existía el papado todavía en los tiempos de Pedro. Pero vamos a ver cómo se veía Pedro a sí mismo. Porque eso sí lo enseña la Escritura. ¿Será que Pedro ya se veía como un papa? ¿Será que Pedro ya se veía como uno que está por encima de todos y pasaba órdenes a los apóstoles? ¿O se veía como el primero de todos ellos? Vamos a mirar. Primera de Pedro, carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Pedro habla. Pedro bastante anciano. Miren lo que va a decir Pedro acerca del ministerio, acerca de la labor que realizó. Y él ahora está animando a otros también a hacerlo. ¿Pueden leerlo ustedes? A ustedes les toca leer los textos, Así que pendiente. A ustedes les toca leer los textos, por favor. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Lean lo más duro que puedan, por favor, para que los que están ahí en las redes sociales puedan escuchar. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿Se leyó? ¿Se entendió? Número 1, ¿qué es lo que acabamos de ver según Primera de Pedro 5, 1 al 4? Invito a cualquier hermano católico o hermano que no está confundido a que lea desde su casa Primera de Pedro 5, 1, 4. Porque Pedro acá dice cosas interesantes. Se las voy a desmenuzar un poco para que lo entiendan. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Acuérdense que cuando la Biblia habla de ancianos, ¿de qué está hablando? ¿De pastores? De líderes que están al frente de las iglesias locales. Obispos también, otra manera que la Biblia también califica a los pastores, ancianos, obispos. Pastor es lo mismo según las Escrituras. Pero miren lo que dice Pedro. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros y que yo estoy por encima de ellos. ¿Qué dice? Yo anciano también con ellos. Yo igual que ellos. ¿Se está entendiendo? Pedro, está hablando Pedro.
Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros y anciano yo también con ellos. Pedro nunca se vio como un líder que estaba por encima. Nunca, hermanos, nunca. Pedro entendía ya te doy, tengo dos preguntas por ahí. Okay. Una de las cosas que Pedro siempre entendió, que también la iglesia temprana, siglo II, el catolicismo llega después del siglo IV, pero desde el siglo II habían unos hombres, ya después de los apóstoles, intentando posicionarse, y estos hombres fueron censurados rápidamente con una frase que decía, no existe obispos de obispos. Así se logró cortar por muchos siglos la pretensión de algún líder espiritual, de algún pastor, de creerse por encima de otro. Y siempre decían, no hay obispos de obispos. Todos los obispos somos igual. Y esto se trató de mantener siempre. ¿Por qué? Porque fue lo que enseñaron los apóstoles. Teniendo los apóstoles, totalmente hay que reconocerlo, teniendo los apóstoles por Jesucristo mismo, una autoridad inclusive que ellos podían ejercerla si ellos hubiesen querido. Pablo lo dice en su epístola a los Corintios. Pablo dice, si yo hubiese querido ejercer mi capacidad apostólica, mis beneficios apostólicos, yo pudiese. Pero miren la humildad que tenían los apóstoles, nunca lo hicieron. Y Pedro dice, hermanos, los ancianos que están entre ustedes, yo igual que ellos. Pedro siempre se vio como un pastor. Apóstol, pastor. Apóstol porque Jesucristo lo encomendó como apóstol, pero más allá del apostolado, que no le sumaba ningún ego a ningún verdadero apóstol, ellos siempre se veían como pastores. Igual que Pablo se veía como un pastor. Dime Juan, amados, hijitos, es una cosa impresionante. Nunca se vieron los apóstoles verdaderos del Señor por encima de la iglesia, ni por encima de los hermanos. Eso sí, si la iglesia estaba en desorden, los apóstoles ejercían la autoridad correctora en la iglesia, pero siempre con amor. O si no, le hace 2 Corintios, como Pablo con amor, un amor corrigiendo. Hay que corregir lo malo, pero nunca creerse por encima. Otra de las cosas que dice el catolicismo, cuando están ahí diciendo que Pedro fue fundador del catolicismo, Pedro fue el primer papa, también ellos dicen que Pedro es el príncipe de los pastores. De las cosas que usted lo va a encontrar allí en la doctrina católica. Pedro es el príncipe de los pastores. ¿Qué significa el príncipe de los pastores? Que Pedro tiene el primado pastoral. Primado significa que es el primero. Pero ¿qué acabamos de leer en la última parte? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro acerca de este tema del príncipe de los pastores? ¿Qué dice Pedro? ¿Quién es el príncipe de los pastores según Pedro? ¿Ve la diferencia? A Pedro le achaca que él es el príncipe de los pastores. Y más bien Pedro dice, cuando venga el príncipe de los pastores. ¿Ve la diferencia, hermano? Pedro sabía quién es el príncipe de los pastores. Y Pedro sabía que él no era el príncipe de los pastores. ¿Se está comprendiendo o no? Porque si no, Pedro no hubiese dicho esto. Pero hubiese dicho, yo como príncipe de los pastores, es lo que hubiésemos encontrado escrito, ¿entiende? Pero no es la verdad. Pedro dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona que el príncipe de los pastores, que no soy yo, es el Señor, les ha prometido. Una última cosa que la tenía que mencionar antes. Pedro dice, no pastoreen como teniendo señorío. ¿Lo ven ahí? No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Miren cómo pensaba Pedro, hermanos. ¿Se está comprendiendo o no? Mariana tiene una preguntita, una duda. No, de esto no. Bueno. No, era de lo pasado, que o sea que fue tanto el misterio que se le reveló a Pedro, que se lo reveló el Padre, como dice Jesús, en
ese momento, porque en ese momento aunque estaban los 12 con él, todavía ellos no habían entendido, no les había caído la noche que quizás, o sea, que realmente el misterio era Jesús que vino a la vida por nosotros. Tal cual. Ellos todavía, aunque estuvieron con Jesús, no magnificaron eso. Hasta después que vino el Espíritu Santo. Exacto. Sí. Fíjense que Pedro, eso sí se le puede dar como primo, como la primicia. Sí. O sea, Pedro fue el que el Señor, el Padre le Sí. reveló que él era el Hijo de Dios. Exacto, sí, sí. Y ahí Jesús le dice, o sea, y por eso Jesús le dice, y tú eres Pedro, o sea, yo también te conozco, y, Claro. y le da como unas instrucciones. Sí. Pero no por eso fue el padre de la iglesia. No. Entonces, en tal caso serían todos los discípulos, porque Vamos a ese punto, voy avanzando a ese punto. Mi pregunta era sobre lo de la palabra anciano. Ancianos. Sí, pero antes usted mencionó que como sobre la edad de Pedro, pero la palabra anciano no tiene entonces nada que ver. No, pero sí, acá. No era que él estaba anciano. No, él era el líder. En la segunda carta es donde hace mención de que ya estaba listo para ser sacrificado. Pero acá anciano está hablando de su función, de líder en la iglesia. Muy bien. Vamos a seguir viendo qué pensaba Pedro. Yo no sé si alguien había hecho esto antes, pero bueno, yo tomé el tiempo porque creo que muy pocas veces la gente le da oportunidad a Pedro de hablar él mismo. De él mismo decir si verdaderamente él fue el Papa o no. Y creo que hasta este punto hemos leído dos pasajes muy importantes de la vida de Pedro, en donde Pedro dice, yo no tengo nada que ver ni con ninguna fundación, yo no soy la roca. ¿Se entiende? Pedro no es la roca fundacional, como dice el catolicismo, pero la verdad, Pedro no es la roca fundacional del catolicismo. Pedro tampoco es el príncipe de los pastores, porque Pedro dice, va a venir un príncipe de los pastores, y no es él. Va a venir un príncipe de los pastores a recomendar a los pastores, y Pedro también dice que él jamás ejercería señorío sobre la grey de Dios. Lo leímos hace rato, ¿no? No son palabras mías, lo leímos. Pero vamos a seguir viendo cómo piensa Pedro. Primera de Pedro 5, 12 al 13. Antes de leer esto, para ponerlos en contexto y que ustedes lo entiendan, ustedes saben que cuando nace la iglesia del Señor, fueron años de mucha persecución, principalmente bajo Nerón. Años 60, 67, 64, al 77 la persecución bajo Nerón fue brutal. Y en esa persecución bajo Nerón estaba Pablo y estaba Pedro siendo perseguidos. De hecho, las dos cartas de Pedro escribe a expatriados. ¿Qué significa expatriado? Gente que andan dispersos por todos lados, escapando, cristianos mejor dicho, cristianos escapando de la persecución romana. Pero vamos a ver cómo veía Pedro a los romanos, no a los romanos creyentes, sino cómo veía Pedro ese imperio romano, cómo veían los apóstoles al imperio romano, porque la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿será que realmente Pedro codiciaba el puesto romano, codiciaba llegar a Roma y qué maravilla Roma y estar en Roma, servir como papa? Como dije, hay gente que los católicos, el catolicismo dice que Pedro sirvió 37 años como papa en Roma, dice el catolicismo. Entonces, esa es la pregunta, ¿de dónde viene eso? Pero lo vamos a ver hoy, está aquí en la guía. La pregunta es, ¿cómo veían los apóstoles al imperio romano? ¿Qué concepción tenían los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles acerca del imperio romano? Primera de Pedro 5, 12 al 13 lo dice. Léanlo, por favor. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Amén. En la cual está la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ay, mira, acá aparece un nombre importante. El nombre es
Babilonia. ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando dice la iglesia que está en Babilonia os saludan, elegida con Marco os saluda? ¿Por qué? ¿Acaso existía Babilonia en el tiempo de los apóstoles? No, Babilonia no había sido destruida ya. Sí. Los persas destruyeron Babilonia. Ya no existía Babilonia físicamente. Sí, ¿será que Pedro estaba en Babilonia como tal? Era una alegoría a Babilonia. ¿O era una manera de identificar secretamente un lugar que tenía todas las características de Babilonia? Para los apóstoles, una de las maneras de mencionar o de hacer mención acerca del Imperio Romano, de lo que era ese Imperio Romano, era utilizarlo, era mencionarlo como Babilonia. Y no por casualidad, porque realmente el Imperio Romano era una confusión. Recuerdan que Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Y Babilonia era el reflejo de la perversión, de la inmoralidad, de lo peor que puede haber, estaba representado en aquella época bajo el Imperio Romano. Pedro, al igual que Juan, porque Juan también lo dice en Apocalipsis 17, 18, también Juan habla de Roma como Babilonia. Entonces miren la concepción que tenían los apóstoles acerca del Imperio Romano. Ahora, ¿habían iglesias cristianas en Roma? Sí, habían iglesias cristianas en Roma. Pregunta, me adelanto un poquito para vuestro entendimiento. ¿La fundó Pablo? ¿La fundó Pedro? Ninguno. Desde que termina Hechos capítulo 2, de los 3,000 convertidos que arroja esa predicación de Pedro, sale un grupo de creyentes con el mensaje del evangelio, que eran ciudadanos romanos, y en Roma nace la iglesia cristiana en Roma. No tuvo una participación directa ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. La iglesia en Roma nació por el Espíritu Santo y por el mensaje que se habían llevado de Jerusalén en el día de Pentecostés. Pero Pedro no tenía un concepto atractivo del Imperio Romano como para pensar que luego él se convertiría en uno de los principales cabecillas del Imperio Romano siendo papa. Es totalmente erróneo. Para ir finalizando, ya me quedan pocos minutos, unos 20 y pico minutos. Otro tema que tenemos que mirar para ver un poquito el error, porque hay un error doctrinal, y como le decía al principio, si esto es el fundamento del catolicismo, si el fundamento del catolicismo está asentado en que Pedro fue el fundador, en que Pedro fue el primer papa, realmente ese fundamento se cae por sí solo y todo el edificio es mentira, porque bíblicamente es imposible. Vamos a suponer que hasta este punto todo lo que hemos dicho queda obviado. Vamos a hacer ese ejemplo. Queda obviado todo lo que hemos dicho. Y a lo mejor Pedro sí, pero hay un punto que inclusive le juega en contra al catolicismo, y es que los romanos, al igual que nosotros, nosotros formamos parte porque tenemos, por decir algo en el contexto salvífico del Señor, hay dos ramas. Tenemos los judíos y tenemos los griegos, que la Biblia habla judíos, griegos. Tenemos los circuncisos y tenemos los incircuncisos. Tenemos los judíos y tenemos los gentiles. Los judíos, ¿quiénes son los judíos? Los judíos son aquellos que descendieron directamente, sanguíneamente, literalmente de Abraham. De la descendencia de Abraham, estos son los judíos, los israelitas, los que salieron de los 12 hijos de Jacob. Literal, no figurativamente, no espiritualmente, literal. Y esa marca y esa identificación, por lo menos en el caso de los hombres,
perpetuamente se hace evidente a través de la circuncisión. Por eso es que todo judío que usted conozca está circuncidado. Si no está circuncidado, no es judío. No importa si te habla en hebreo, no es judío. Entonces están circuncidados. Por otro lado, tenemos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los no judíos. Todos los no judíos. Ahí podemos meter todas las demás razas de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Porque nosotros no somos judíos. Acá a la iglesia no ha llegado todavía un judío, pero los que estamos aquí ya, ninguno somos judíos. Entonces nosotros formamos parte de la rama de los gentiles. Y los judíos forman parte de la rama judíos. Entonces vamos a separar un poco las dos ramas. Judíos, gentiles. ¿Se entiende este punto? Judíos, gentiles. Bueno, no lo voy a leer para cortar un poco de tiempo, pero en Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9, cuando ustedes lo lean ahí, van a ver, quiero que me presten atención ahorita porque quiero explicar esto muy bien. Van a ver el grueso error que comete el catolicismo tratando de asociar a Pedro a la fuerza para hacerlo fundador de la Iglesia Católica y para convertirlo en el primer papa y de ahí sacar una línea sucesoria de un montón de papas. En Gálatas dice que Pablo va a Jerusalén. Después de la conversión de Pablo, después de 14 años casi de ministerio, Pablo va a Jerusalén. Hay un primer concilio en Jerusalén, que es el primer concilio de la iglesia, el concilio en Jerusalén. Y ahí están debatiendo un tema que tiene que ver con los judíos, que los judíos decían que los cristianos tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. Y Pablo sube a Jerusalén a defender de que los gentiles no tienen por qué hacer eso, porque ya no hace falta esto para la salvación, y que somos gentiles que hemos creído en Cristo, y que por la fe vamos a ser salvos al igual que los judíos. Pedro también está de acuerdo también con eso. Todos los apóstoles están de acuerdo y se están reuniendo para hacer una carta en común y enviarlo a las iglesias. Los gentiles no tienen por qué circuncidarse. Los gentiles no tienen por qué guardar la ley mosaica para ser salvos. Y están reunidos para hacer eso. Pero en el interín de la reunión, en el interín del concilio, Pablo llega pero con un poco enérgico, porque Pablo viene defendiendo muchas cosas en su primer viaje misionero, y llega un momento que Pablo dice, peleando un poquito su autoridad, que la iglesia en Gálatas pues estaba cuestionando la autoridad de Pablo. Pablo dice, no, yo cuando llegué a Jerusalén, los demás apóstoles, ¿quiénes son los demás apóstoles? Juan, Pedro, Bartolomé, Tomás, los demás apóstoles, dice Pablo, me reconocieron también como apóstol. Sí, ellos reconocieron que yo era un apóstol también, al igual que ellos, sin ninguna diferencia. Y llegó un momento en donde dice, y Pedro y Juan me dieron la mano. Sí, es un reconocimiento. Me dieron la mano del reconocimiento de mi apóstol. Y luego Pablo explica que la iglesia, escuchen esto, que la iglesia en su totalidad, ellos reconocieron que Pedro era un apóstol a los judíos y Pablo era un apóstol a los gentiles. ¿Le está cayendo el 20? ¿Están entendiendo? Si los católicos hubiesen dicho que Pablo fue fundador del catolicismo, todavía tendrían a lo mejor en algún lugar para engancharse, güey, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Pero Pedro no. ¿Estamos comprendiendo? Pedro no. Pedro es el apóstol a los judíos. Pedro es el apóstol a los judíos. Gálatas lo dice, hermano. Ahora se lo pueden leer si quieren. No sé si lo quieren leer para que le tengáis, pero ya se lo expliqué igual, ¿no? ¿Quieren leerlo? Bueno, léanlo. Gálatas 2, 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión,
Ahí está. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Y ellos hagan circuncisión. ¿ve? Entonces Pedro, ¿será que Pedro tenía un proyecto, un plan para la incircuncisión? No necesariamente. Ahora, ojo, no significa que Pedro no pasó por iglesias gentiles, que Pedro no predicó a gentiles, por lo que estamos hablando del objetivo apostólico. ¿Se comprendió la explicación? El objetivo apostólico, Pedro, su objetivo, de hecho, mis hermanos, Pedro se quedó en Jerusalén por mucho tiempo. Pedro salió a Samaria, después volvió a Jerusalén, y Pedro, claro, ya luego llegó la persecución romana que les obligó pues a dispersarse por todas partes. Entonces, estamos mirando algunos argumentos importantes. Primero, la de Mateo 16 al 18 se cae por sí sola. No es un justificativo para decir que Pedro haya sido el fundador del catolicismo, ni mucho menos que Pedro haya sido el primer papa. ¿Gálatas está en la Biblia católica? Gálatas está, todos los libros que estamos hablando aquí están en la Biblia católica. Más adelante vamos a ver algo que sucede con el catolicismo, y es que el catolicismo no lee la Biblia, no usa la Biblia, mejor dicho, ¿no? Otro punto interesante también, entonces acá vemos que Pedro, lo que leímos, Pedro nunca se vio como un apóstol. Perdón, nunca se vio como un papa, nunca se vio como un papa. Pedro siempre se entendió un anciano al igual que ellos. Pero otro punto interesante para terminar con el rebatimiento y el argumento importante sobre este tema es el tema de la roca. Pedro es la roca, te dicen. Pedro es la roca, Pedro es la roca. Y algunos cristianos también se agarran ahí un tejemaneje con los católicos. No, pero la Biblia es muy clara. Yo no necesito el griego. Presten atención, hermanos. Muchas veces hay cristianos que, como no leen toda la Biblia, conocen solamente una partecita, luego no hayan cómo realmente sacar a la luz la verdad. Yo no necesito el griego, decir que Cefas significa esto, que Pedro en vez de Petra era Petro. No necesito necesariamente estos argumentos lingüísticos para decirle a una persona, no, mi hermano, la roca es Cristo. La Biblia lo dice, está clarito. Primera Corintios 10:4. Léanlo. Duro, por favor. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quiere griego? Este español, ¿no? Es suficiente. ¿La roca es Pedro? No, la roca es Cristo. Tan sencillo, la roca es Cristo. ¿Qué otra cosa es la roca, mis hermanos? Vamos a ver, ¿qué otra cosa es la roca? Ya sabemos que la roca es Cristo. Pero ¿qué otra cosa según la Biblia es la roca? Esa no la anoté, se me olvidó, pero me acuerdo ahorita. ¿Qué otra cosa según la Biblia es la roca? Ya Cristo, sabemos que Cristo es la roca. ¿El fundamento de la iglesia? No, ¿qué otra cosa es la roca? La palabra. Mateo capítulo 7. ¿Ve? Y un hombre que edifica sobre la roca, le compararé con un hombre que edifica sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron lluvias, y esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué era la roca? Todo lo que enseñó el Señor, la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, número 1, la roca es Cristo. Número 2, la roca es la palabra de Dios. Y número 3, la roca nunca será Pedro. ¿Está claro este punto? La roca nunca será Pedro. Por último, por último. Otro punto para cerrar un poquito esto, el tema de la llave. La llave de San Pedro. Y cuando llegues al cielo, que San Pedro, ábreme ahí, tú que tienes la llave, dicen los católicos. La llave. Mire que hemos desmenuzado
cada uno de los argumentos, ¿no? Hemos atacado cada uno de los puntos y enseñándolo para que la gente conozca la verdad por sí misma. Nos queda una última. Ya sabemos que Pedro no es la roca, sabemos que Pedro no pudo haber sido, no fue el fundador tampoco ni del catolicismo. Pedro no es la roca, pero también el tema de la llave. Entonces, no, Pedro tiene la llave y usted ve las comiquitas, inclusive, uno ve las comiquitas y, ¡ay, se murió alguien! Y llega y está un San Pedro ahí, con un manojo de llaves en la mano, ¿no? Porque es lo que nos aprendimos. La tradición, son miles de años y inyectando a las personas esta enseñanza y todo el mundo lo termina creyendo como una verdad. ¿Ves decir algo? Ah, ok. Pero para poner la guinda al pastel sobre si verdaderamente Pedro fue el primer papa, si verdaderamente Pedro fue fundador del catolicismo, ¿será que Pedro verdaderamente tiene la llave, hermanos? ¿Será que en ese punto atinaron los católicos? Capaz que, bueno, fallaron en 5, pero pegaron que sea una. Ni una pegaron. Vamos a ver quién tiene la llave. Vamos a ver verdaderamente quién tiene la llave. Tanto la llave, ahora literal, ¿no? Como decíamos hace rato. Este sí es literal. La palabra llave en la Biblia, presten atención, según el contexto del texto que estemos leyendo, tiene dos aplicaciones. La llave puede ser un mensaje, la llave puede ser literal, o la llave, que la mayoría de las interpretaciones en la Biblia, tiene que ver con un acceso. Yo te doy acceso, yo te dejo pasar. ¿Ok? Cuando dice alguien tiene la llave, significa que yo te dejo pasar en muchas interpretaciones. Pero Apocalipsis 3, versículo 7. Antes de leerlo, le explico. Esto que vamos a leer ahorita es el Señor mandándole un mensaje a una iglesia, ¿eh? A una iglesia. No es poca cosa. A una iglesia le mandó el mensaje del Señor. Y vamos a ver qué dice el Señor, porque toca un tema importante sobre quién tiene la llave. Apocalipsis 3, 7. Lean, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién tiene la llave? Jesucristo. ¿Quién tiene la llave? Jesucristo, hermano. Cuando usted se muera, si usted muere en Cristo, a quien va a encontrar en la puerta no va a ser a San Pedro. Usted se va a encontrar a Jesucristo. Amén. ¿Cuánto esperan a ver a Cristo o a San Pedro? ¿A quién espera usted ver? Yo espero ver a Cristo, no estoy pendiente de Pedro. Así Pedro va a subir conmigo. Miren qué maravilla. Pedro va a subir con nosotros. No vamos a ver a... Entonces, no, cuando llegue veré a San Pedro. ¿Cuál San Pedro si él va a subir con nosotros? Porque Pedro forma parte de la iglesia redimida. Sí, te escucho. ¿Y por qué es un santo? ¿Ah? ¿Por qué San Pedro? ¿Por qué es un santo? ¿Qué hizo? El término santo, eso lo aplica el catolicismo, ya se nos venció el tiempo. Eso lo fue aplicando el catolicismo. De hecho, la Biblia que nosotros utilizamos de San Juan, San Pedro, tiene que ver más con que fueron hombres piadosos, ¿ok? Entonces, no es malo en sí, pero como todo lo que hace el catolicismo, se fueron a los extremos y el día de hoy cualquiera es santo, pero no cualquiera es santo, pero se le catalogó así. Si cierta persona acumula cierta cantidad de milagros, lo convierten en santo. Ese es el extremo que se fueron, pero que no. Entonces, bueno, hermanos, finalizamos entonces nuestro día número 1 de este taller Catolicismo y Cristianismo. Creo que aprendimos cosas importantes hoy. Primero aprendimos que lamentablemente, según las evidencias históricas y las evidencias... No, perdón, el domingo que viene vamos a ver evidencias históricas, ¿eh? Hoy vimos un poquito de las evidencias bíblicas, pero el domingo que viene vamos a ver que hay una tremenda confusión aún en los propios católicos. No hay ningún registro del catolicismo que realmente posicione a Pedro sentado en una silla en Roma pastoreando. No lo hay. Lo vamos a ver el domingo, pero es importante lo bíblico primero antes de lo histórico. Pedro no tiene la llave lo tiene Jesucristo. Pedro no es la roca es Cristo.
Pedro no es el fundador del catolicismo. Fue el mensaje de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Con ese mensaje es que Pedro predicó el primer sermón que dio inicio a la verdadera iglesia de Jesucristo, y con ese mismo mensaje Pedro predicó el primer sermón a un gentil, y así el mensaje del evangelio se fue diseminando por todos los lugares y por todas las partes. El domingo que viene seguimos. Los que nos están viendo allí, mis hermanos, nos vemos el domingo, si Dios lo permite, para el día 2 de nuestro taller Catolicismo y Cristianismo. Dios les guarde.